Muchas gracias, Miguel, que Dios te bendiga. Muy buenas tardes a todos aquí en Puerto Rico y a todos allá en Venezuela y en todos los países de la América Latina y del Caribe que estén a través de la línea telefónica y también en Norteamérica y el Canadá. En esta tarde queremos dedicar el lugar de reunión en Maracaibo, el cual ha sido preparado para que la palabra de Dios correspondiente para este tiempo esté allí y que allí alimente a los hijos de Dios que se reúnan para recibir esa palabra. Vamos a pedirle a Dios sus bendiciones para que Él las derrame en ese lugar que están dedicando en esta tarde y que también su bendición venga sobre Jairo Ordóñez, el ministro que está frente a esta congregación en este lugar. Oh Dios eterno, presentamos a ti este lugar en Maracaibo. Lo dedicamos a ti para que allí esté tu palabra y alimente a tus hijos en esta hora final. Que nunca falte tu palabra hablada en videos, escrita y en todas formas en este lugar para tus hijos. Y que esta congregación lleve a cabo la obra que corresponde ser hecha en Maracaibo, en unión a cualquier otro grupo que tenga tu palabra y que esté trabajando en este lugar. Gracias, Señor, por tus bendiciones. Y, Señor, usa poderosamente a Jairo Ordóñez en este lugar, juntamente con las personas que están a su lado y con toda la congregación. Que Dios les bendiga grandemente y les use grandemente. Ahora vamos a leer la Escritura en Apocalipsis capítulo 4, verso 1, y dice así: Después de esto miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí, como de trompeta, hablando conmigo, dijo: Sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Un cambio de dispensación. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. Aquí esta voz como de trompeta había sido escuchada también por Juan el discípulo amado en Apocalipsis capítulo 1 verso 10, y dice así: Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Esta es la voz de Jesucristo, la voz de Dios, hablándole aquí a Juan, que es tipo y figura de su iglesia, que es tipo y figura del cuerpo místico del Señor Jesucristo, la iglesia del Señor Jesucristo. Y aquí encontramos que antes del capítulo 4, la iglesia tiene sus 7 etapas o 7 edades. Encontramos también que cuando ya llegamos a Apocalipsis capítulo 4, Juan sale de la tierra en el Espíritu para escuchar esa voz que le ha prometido darle a conocer las cosas que han de ser después de las edades de la iglesia gentil, o sea, después
de las cosas que acontecieron en las edades de la iglesia gentil. Cuando esto ocurre, hay un cambio de dispensación. Los cambios de dispensaciones son la cosa más importante delante de Dios, porque esto trae cambios en el cielo. Son cambios del cielo que vienen a ser manifestados aquí en la tierra. Cambios delante de la presencia de Dios. Y son conocidos aquí en la tierra como cambios de dispensaciones. Ahora, cuando ocurre un cambio de dispensación, eso conlleva un cambio de mensajero dispensacional. También conlleva un cambio de mensaje dispensacional. También conlleva un cambio de pueblo. También conlleva un cambio en el trato de Dios con el pueblo. También conlleva un cambio de ministerio de Dios, del Señor Jesucristo, para este planeta Tierra y también delante del trono de Dios. También esto conlleva un cambio de atributo divino. Dios en la ley se manifestó como Padre en aquella dispensación de la ley. Luego hubo un cambio de dispensación cuando el Señor Jesucristo fue bautizado por Juan el Bautista, y ahí comenzó una nueva dispensación con un nuevo mensajero dispensacional, Jesús de Nazaret, con un nuevo mensaje dispensacional. El mensaje correspondiente para la dispensación de la gracia, que es el mensaje de la primera venida de Cristo y su obra de redención en la cruz del Calvario. Encontramos también que durante la dispensación de la gracia encontramos que el atributo de Dios manifestado es como Hijo de Dios, pero en la ley fue como Padre. Y luego, para un nuevo cambio dispensacional, el atributo divino que se manifiesta es Dios como Espíritu Santo. Es la dispensación del reino, la dispensación del Espíritu Santo. Ahora, en la dispensación de la gracia encontramos que la columna de fuego Jesucristo se manifestó como el Hijo de Dios y fue predicado así por los apóstoles, fue predicado así por los 7 ángeles mensajeros, porque cada dispensación tiene su mensajero, su mensaje, su atributo divino manifestado, y tiene el ministerio del Señor correspondiente para esa dispensación y el trato de Dios para con el pueblo en esa dispensación. Y ninguna persona se puede acercar a Dios a menos que no sea de acuerdo a lo correspondiente para esa dispensación. No puede acercarse de acuerdo a sus propias ideas. Tiene que ser de acuerdo al trato que Dios tiene para con sus hijos, para esa nueva dispensación. Miren ustedes,
tenemos un ejemplo muy hermoso, aunque doloroso en algunas cosas. El pueblo hebreo fue establecido en la dispensación de la ley. Dios le estableció los sacrificios que el pueblo tenía que realizar para recibir el perdón de sus pecados. El pueblo hebreo era cubierto de sus pecados como pueblo y como individuos al realizar esos sacrificios. Realizaba la Pascua, realizaba también el día de la expiación. Encontramos que se hacía expiación por el pueblo en ese día de la expiación. Si no se realizaba en ese día del año, el día número 10 del mes séptimo, cada año, si no se realizaba esa expiación, el pueblo quedaba con todos los pecados y las personas como individuos también. Por lo tanto, de ahí en adelante, lo que le vendría al pueblo sería el juicio divino por el pecado. Pero si se realizaba la expiación y el sacerdote llevaba la sangre de esa expiación al lugar santísimo sobre el arca del pacto, allí Dios tenía misericordia del pueblo y sus pecados eran cubiertos y podía venir la bendición de Dios de ahí en adelante. Esto el pueblo hebreo tenía que hacerlo cada año. Era el gran día de la gran expiación por el pecado. Ahora, estas cosas fueron tipo y figura de Cristo, como la Pascua. Encontramos que cuando apareció el Señor Jesucristo, Juan el Bautista lo presentó y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahora Dios había traído a su Cordero. Dios había traído en realidad, no en tipos y figuras, sino en realidad, lo que había sido mostrado en los tipos y figuras. El Cordero se había actualizado en Jesucristo, el Cordero por el pecado. Y ahora encontramos que cuando el Señor Jesucristo realizó su sacrificio en la cruz del Calvario, el pueblo hebreo como nación, la religión hebrea, el judaísmo, o conocido como el judaísmo, bajo la ley, no comprendió que un cambio de dispensación se había realizado y continuaron ellos con sus sacrificios, pero ya esos sacrificios no tenían ningún valor ante la presencia de Dios, porque un sacrificio mayor que esos había sido realizado, el cual quitó el pecado del mundo. Y así como el pueblo hebreo tenía que creer en el sacrificio que se realizaba por el pecado, también el pueblo tenía que creer en el sacrificio del Señor Jesucristo por el pecado para recibir el perdón de sus pecados, para recibir la redención. Él quitó el pecado del mundo, pero para que se le haga efectivo, la persona por fe tiene que ver, tiene que entender y aceptar ese sacrificio del Señor Jesucristo. Si nunca lo acepta, nunca recibe esa bendición. Ahora nosotros lo hemos aceptado, lo hemos creído, lo hemos entendido
y le damos gracias a Dios por ese sacrificio en la cruz del Calvario. Si no se realizaba ese sacrificio en la cruz del Calvario, la raza humana hubiera muerto en aquel día. Porque cuando hay un cambio de dispensación, ya las cosas que corresponden a edades dentro de una dispensación ya no pueden hacer la obra que tiene que ser hecha en ese cambio de dispensación. Tiene entonces que aparecer el mensajero dispensacional con un mensaje dispensacional, y Dios en ese cambio de dispensación ha cambiado de ministerio y ha cambiado de atributo. Él tiene muchos atributos. Él manifiesta el atributo de Padre, de Hijo y de Espíritu Santo en 3 dispensaciones: en la dispensación de la ley como Padre, en la dispensación de la gracia como Hijo, y en la dispensación del reino como Espíritu Santo. Pero es el mismo Dios en 3 dispensaciones, en donde Él realiza 3 grandes manifestaciones. Ahora, como les dije, cuando hubo el sacrificio perfecto por el Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, ya no era necesario el sacrificio que el pueblo hebreo realizaba por el pecado del pueblo, porque había sido hecho un sacrificio perfecto por el pecado del pueblo, por el pecado de cada individuo, para así quitarlo. Por lo tanto, el pueblo hebreo, con sus líderes religiosos, al no comprender que un cambio de dispensación se había realizado, ellos continuaron con sus sacrificios, ellos continuaron con sus fiestas, las cuales eran tipo y figura de las cosas que Dios haría en otras dispensaciones venideras. ¿Y de qué le servía al pueblo y a los líderes religiosos realizar aquellos sacrificios cuando ya aquellos sacrificios habían sido actualizados en el sacrificio del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario? De nada les servían. Eran inefectivos para el pueblo. Ahora, cuando Dios hace un cambio de dispensación, vean ustedes todas las cosas que ocurren. Algunas personas no quieren caminar al compás de estos cambios dispensacionales. Algunos se quedan en una dispensación pasada, como le ocurrió al pueblo hebreo y como ocurrió también en diferentes edades de la iglesia gentil. Dios comenzaba una nueva edad y las personas tildaban de loco al mensajero de esa nueva edad y tildaban de locos a las personas que creían el nuevo mensaje y al nuevo mensajero. Y los perseguían algunas veces hasta la muerte. Pero con todo y eso, Dios estaba en esos cambios de edades. Eran cambios divinos, eran cambios realizados en el cielo, relacionados a
al trato de Dios con el pueblo. Pero las personas que no comprendían estas cosas se quedaban atrasados, se quedaban fuera de la nueva edad, del nuevo mensaje, en donde estaban las bendiciones para ese tiempo. Toda persona que se queda en una edad o en una dispensación que ya ha pasado, se queda sin las bendiciones de Dios, que están siendo derramadas del cielo para ese tiempo. Así es que no es un buen negocio quedarse uno atrasado en una edad o en una dispensación que ya ha terminado, porque ya Dios salió de esa edad o de esa dispensación. Y si Dios no está ahí, ¿para qué quiere una persona estar ahí? Si Dios no está ahí, mejor es uno moverse para donde Dios se ha movido, porque donde Dios está su bendición, está su revelación, está su palabra, está su mensajero, está en función la edad y dispensación que corresponde para ese tiempo. Así es que podemos ver lo que es un cambio de dispensación y lo que conlleva un cambio de dispensación. Ahora, el séptimo mensajero de la iglesia gentil, William Marion Branham, dijo en el mensaje El Rapto, página 4 en español, dijo así: estamos haciendo un cambio de dispensación. Y eso significa un cambio de mensaje, un cambio de mensajero, un cambio de pueblo, un cambio de trato de Dios con el pueblo, un cambio de atributo divino, un cambio de ministerio divino. Hay un cambio por completo. Y las cosas que en otras dispensaciones el pueblo tenía por mandato divino, vienen a ser entonces tipo y figura de las cosas que corresponden para la nueva dispensación. Vean ustedes, el pueblo de Dios que el día de Pentecostés recibió el Espíritu Santo que descendió del cielo cuando hubo aquel estruendo recio en donde 120 personas que se encontraban en el aposento alto fueron llenos del Espíritu Santo. Y fue el día de Pentecostés, fue el día 50, porque 50 es Pentecostés. Ahora vean ustedes, el día de Pentecostés recibieron el Espíritu Santo, descendió Jesucristo en forma de columna de fuego y se repartió entre 120. Entre 120 personas se repartió la columna de fuego y ellos hablaban las maravillas de Dios y toda la gente las entendía en su propio idioma. Ahora ellos hablaban en el idioma de ellos. Las personas decían: pero no son estos galileos todos estos que están hablando, y nosotros los oímos a ellos hablar las maravillas de Dios en nuestro propio idioma en que hemos nacido, pero no son galileos y nosotros los escuchamos
en nuestro propio idioma lo que hablan. Fue Jesucristo la columna de fuego, el intérprete allí. Ellos hablaban en el idioma que los galileos hablaban, el arameo, y todos los escuchaban en su propio idioma, el arameo o alguna forma de hablar sencilla que tenían ellos. Ustedes saben que cada país tiene su forma de hablar. Por ejemplo, en toda la América Latina y el Caribe, el que sabe cómo hablan los de un país y los de otro país, al escuchar a una persona pueden decir, este es de tal país. Y así era en aquellos tiempos. Aquellas personas sabían que aquellos 120 eran galileos, pero lo maravilloso de todo era que lo que estos galileos hablaban en su propio idioma, lo entendían en otros idiomas. Esto fue una obra maravillosa de Jesucristo, la columna de fuego que descendió en aquel día de Pentecostés. Ahora, el día de Pentecostés, la llegada de Jesucristo en Espíritu Santo ocurrió en una nueva dispensación. No ocurrió en la dispensación de la ley, sino en la dispensación de la gracia. Y allí, el día de Pentecostés que el pueblo hebreo guardaba, vino a ser actualizado por el Señor Jesucristo al descender sobre 120 personas. Jesucristo es el que actualiza todas esas fiestas y todas esas ordenanzas que Dios le dio al pueblo hebreo. Actualizó el cordero, el sacrificio del cordero. Actualizó el sábado también, cuando dijo, todos los trabajados y cargados, venid a mí y yo os haré descansar. Cristo es nuestro reposo. Cristo es nuestro sábado. Cristo es el Cordero de Dios también. Cristo es el todo y en todo. Ahora, vean ustedes que cuando Cristo actualiza las cosas que hablan en tipo y figura de lo que Él ha de realizar, entonces tenemos que tomar lo que Él ha actualizado. Tenemos que tomar eso porque eso es la esencia de aquel tipo y figura. Eso es la realidad de lo que fue representado en otras dispensaciones. Ahora tenemos en la Escritura el año del jubileo. El pueblo hebreo tuvo allá el día de Pentecostés, que fue un día de jubileo, y también tuvo el año del jubileo allá bajo la ley. Pero ya Dios actualizó el día de Pentecostés, que fue un día de jubileo. Y con la actualización de ese día de Pentecostés, toda la dispensación de la gracia cayó bajo el día de Pentecostés, bajo todas las bendiciones del día de Pentecostés. Y el día de Pentecostés actualizado comenzó allá cuando 120 recibieron el Espíritu Santo y se extendería hasta el final de la dispensación
gentil, hasta el final de la séptima edad de la iglesia gentil, hasta el final de la dispensación de la gracia. Pero luego, ¿qué nos queda a nosotros para recibir bendiciones de parte de Dios? Se nos fue el día de Pentecostés, pero Dios, en las leyes y ordenanzas que le dio al pueblo hebreo, le dio también el año de Pentecostés. Y si un día trajo tantas bendiciones y un día se extendió por 2000 años, con todas esas bendiciones del Espíritu de Dios, ¿cuánto más será el año de Pentecostés? El año de Pentecostés nos trae las grandes bendiciones de la liberación del pueblo de Dios, del regreso del pueblo de Dios a la vida eterna, del regreso del pueblo de Dios a su herencia, porque somos herederos de Dios y coherederos con Cristo Jesús, Señor nuestro. Ese año de Pentecostés, o sea, el año del jubileo, siendo el año 50, es año de Pentecostés, porque 50 es Pentecostés, o Pentecostés significa 50. Y el año del jubileo o de Pentecostés actualizado es la nueva dispensación, es la edad de la piedra angular con la dispensación del reino, en donde todas las bendiciones del año del jubileo son materializadas en este tiempo final, y vienen sobre nosotros todas esas bendiciones que fueron representadas en el año del jubileo. Vean ustedes, en el año del jubileo se tocaba la trompeta del año del jubileo. Luego que habían pasado los 49 años y ya se había entrado al mes séptimo del año 50, o sea, del año del jubileo. Los 49 años anteriores representan el tiempo de las 7 etapas o edades de la iglesia gentil, donde hubo grandes bendiciones, pero la más grande o las más grandes están en el año del jubileo. Y todas esas bendiciones del año del jubileo están prometidas en la Escritura. Vean ustedes, el día 10 del mes séptimo del año 50 se tocaba la trompeta fuertemente, la trompeta del jubileo, la cual representa la trompeta final, o gran voz de trompeta prometida para el fin del tiempo, la cual suena para llamar y juntar a todos los escogidos y para luego venir la resurrección de los muertos en Cristo y la transformación de nosotros los que vivimos. Ninguna persona podía recibir las bendiciones del año del jubileo sin escuchar la trompeta del año del jubileo y sin escuchar el mensaje de liberación que se proclamaba el año del jubileo. Y así es en este tiempo final. Las bendiciones de Dios para el año del jubileo actualizado, para la edad de la piedra angular, en la dispensación del reino, son para todos los que escuchan la trompeta final, que es la trompeta del año del jubileo actualizada. Escuchan el mensaje de liberación, proclamando libertad en toda la tierra, proclamando libertad para todos los hijos de Dios, proclamando que todos los hijos de Dios regresarán a la vida eterna en este ciclo divino del año del jubileo actualizado. Y los hijos de Dios, al escuchar
este mensaje final y creerlo con todo su corazón, regresarán o regresaremos a la eternidad, a la vida eterna, a la casa de nuestro Padre Celestial, a nuestra herencia, como Él ha prometido. Vean ustedes, estas son bendiciones para una nueva dispensación que comenzaría cuando las 7 edades de la iglesia gentil terminaran, cuando la dispensación de la gracia terminara, comenzaría la nueva dispensación, la dispensación del reino, en donde la edad de la piedra angular es la única edad que gobernará esa dispensación del reino y que continuará para toda la eternidad, esa edad de la piedra angular. Un cambio de dispensación, dice, estamos haciendo un cambio de dispensación, dice el séptimo ángel mensajero con el espíritu y virtud de Elías. Estamos a donde tenemos que dar una vuelta a una esquina. Es fácil cuando un albañil forma la esquina y luego se colocan los ladrillos en una línea recta. Por ejemplo, hacen como las denominaciones, pero cuando llegamos a una esquina, cuando se tiene que dar vuelta ahora, cuando se tiene que dar vuelta, ahora, Dios no está construyendo un muro, Él está edificando una casa. Esa es la casa del Señor, su cuerpo místico, su templo espiritual. Y hay muchas cosas, muchas esquinas, las cuales Él ha predicho aquí en la Biblia. Ahora cualquiera puede tratar de hacer una esquina, pero tiene que ser según el plano. Si no es así, entonces se tiene que derrumbar. ¿Vieron ustedes? Un cambio de dispensación. Una esquina. Se está doblando una esquina. Un cambio de dispensación está realizándose. Y si no es de acuerdo al plano divino, tiene que ser derrumbado todo lo que haga cualquier persona. Un cambio de dispensación es el doblar una esquina. Ahora vean ustedes, se dobló una esquina de la ley a la gracia y se dobla una esquina de la gracia al reino, a la dispensación del reino. Algunos no comprenden estas cosas y quieren seguir en la segunda dispensación. Se van directos cuando se ha hecho un cambio de dispensación. O sea, se ha doblado una esquina. Porque Dios no está haciendo un muro, sino una casa. La casa, el templo del Señor Jesucristo. Hemos visto lo que es un cambio de dispensación. Hemos visto que no todo el mundo comprende estos cambios de dispensaciones. Y no todo el mundo lo ve, no todo el mundo lo entiende y hace el cambio, sino aquellos a quienes les es revelado son los que pueden ver, los que pueden entender y doblar esa esquina con el mensajero de esa nueva dispensación, que es el instrumento de Dios para ese cambio de dispensación, o sea, para la construcción de esa esquina. Los escogidos
que viven en el tiempo de un cambio de dispensación y hacen el cambio de dispensación son los que tienen las bendiciones más grandes para esa dispensación. Por ejemplo, tenemos a Pedro el apóstol y los demás apóstoles, los cuales preguntaron qué tendrían en el reino de Dios, porque ellos habían dejado padre, madre, hijos, habían dejado todo y casa por causa del Señor. El Señor Jesucristo les dijo que recibirían 100 veces eso más la vida eterna. Y también en otra ocasión les dijo: ustedes se sentarán en 12 tronos y juzgarán a las tribus de Israel. Ahora vean las bendiciones que hay en el tiempo en que ocurre un cambio de dispensación. También podemos ver que no fueron las personas más inteligentes en el tiempo de Jesús las que vieron ese cambio de dispensación, las que vieron a Jesús de Nazaret como el ángel del pacto, como el Cristo, el Mesías, y dieron ese cambio de dispensación con el Señor Jesucristo. Doblaron una esquina con el Señor Jesucristo. Fueron personas sencillas, fueron personas que en su mayoría no tenían una preparación teológica, sino eran personas sencillas, creyentes en las promesas de Dios establecidas en la palabra de Dios, los cuales estaban esperando el cumplimiento de esas promesas. Y cuando vieron el cumplimiento de ellas, las creyeron y doblaron una esquina, pasaron a una nueva dispensación, sin ellos darse cuenta que un cambio de dispensación estaba ocurriendo. Ahora, en este tiempo final, un cambio de dispensación ha sido realizado y hemos doblado una esquina y nos encontramos en la dispensación del reino, en la edad única, en la edad de la piedra angular, que es la edad de la venida del Señor, para recibir todas las bendiciones que Él tiene para sus hijos en esta dispensación del reino, y para recibir todas las bendiciones que Él tiene para toda la eternidad. Estamos aquí presentes en este tiempo final, en una nueva dispensación, de lo cual el mundo no se ha dado cuenta, pero nosotros sí hemos visto este cambio de dispensación y hemos visto el cambio de mensaje, de pueblo. Hemos visto también el cambio de ministerio del Señor, de Cordero de Dios a León de la tribu de Judá. Hemos visto también la obra de reclamo del Señor como León de la tribu de Judá. Y también lo vemos a Él manifestándose en su atributo de espíritu, ese pilar de fuego, manifestándose en medio de su pueblo, de sus escogidos, en una nueva dispensación. Él está con nosotros. Jesucristo, la columna de fuego, manifestándose
entre nosotros como Espíritu Santo en la dispensación del Espíritu Santo, que es la dispensación del reino. La dispensación de la gracia es la dispensación del Hijo de Dios. La dispensación de la ley es la dispensación del Padre. Pero es el mismo Dios, el mismo Jesucristo, la misma columna de fuego, cambiando de un atributo a otro, y de una dispensación a otra, y de un mensaje a otro, y de un mensajero a otro mensajero, y de un pueblo a otro pueblo. Así es que hemos tenido un cambio de dispensación en el cual han venido grandes bendiciones para todos nosotros, las cuales estamos recibiendo, y faltan muchas por ser recibidas, y las vamos a recibir también. Miren ustedes, la resurrección del Señor Jesucristo y la resurrección de los santos del Antiguo Testamento, de los escogidos que resucitaron con el Señor Jesucristo, de los cuales muchos vivieron durante la dispensación de la ley y otros en otras dispensaciones anteriores. ¿Cuándo ocurrió? Cuando el Señor Jesucristo resucitó en una nueva dispensación. Y la resurrección de los muertos en Cristo y la transformación de nosotros los que vivimos ocurrirá en esta nueva dispensación que ha comenzado. Porque ya la resurrección que tenía que ocurrir en la dispensación de la gracia se realizó cuando el Señor Jesucristo resucitó. La que falta de los santos en Cristo que están en el paraíso y de nosotros los que vivimos corresponde a la dispensación del reino, en la edad de la piedra angular. Por esa causa, Él nos da la fe para ser transformados y raptados, la cual está basada en la segunda venida de Cristo como león de la tribu de Judá, como Rey de reyes y Señor de señores, en su obra de reclamo. Es el mismo Dios, el mismo Señor Jesucristo en una nueva dispensación, manifestándose como león de la tribu de Judá, como Rey de reyes y Señor de señores. Esto es una nueva dispensación. Esto es lo que nosotros tenemos, y esto es donde nosotros estamos. Estamos en una nueva dispensación, en donde Él está cumpliendo lo que Él prometió. Sube acá y yo te mostraré las cosas que han de ser después de estas, las cosas que serían después de las cosas que corresponden para las 7 edades de la iglesia gentil, que están bajo la dispensación de la gracia. Pues las cosas que acontecerán después de la dispensación de la gracia y las cosas que ocurrieron en la dispensación de la gracia, después de esas hay otras cosas que deben acontecer, pero corresponden a una nueva dispensación. Y esas son las cosas que serán después de las que fueron en las edades de la iglesia gentil, después de las que fueron en la dispensación de la gracia. Y nosotros tenemos el privilegio de vivir en esta nueva dispensación, en donde acontecerán estas cosas que corresponden a lo que dijo el Señor. Sube acá y yo te mostraré las cosas que deben suceder pronto, las cosas que deben suceder después de estas.
Y para darlas a conocer, Apocalipsis 22, verso 6 dice, Apocalipsis 22, verso 6 dice, y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas, y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Vean ustedes, lo que él dijo que daría a conocer, las cosas que él dijo que acontecerían después de las edades de la iglesia, las cuales él daría a conocer. Miren ustedes en la forma que las da a conocer, a través de su ángel. Y en Apocalipsis 22, verso 16, dice, yo, Jesús, he enviado mi ángel para dar testimonio de estas cosas en las iglesias. El ángel del Señor Jesucristo viene con el mensaje de la trompeta final o gran voz de trompeta, dando a conocer las cosas que deben acontecer pronto, las cosas que deben acontecer en la dispensación nueva, la dispensación del reino, en la edad de la piedra angular. Las cosas que deben acontecer en la edad de la piedra angular son dadas a conocer por el Señor Jesucristo a través de su ángel mensajero. Vean ustedes lo importante que es estar en la nueva dispensación que ha comenzado. Fuera de esa nueva dispensación que ha comenzado, ninguna persona puede ver las cosas que deben acontecer y entender esas cosas. Puede ser que vea aconteciendo esas cosas, pero no comprende lo que está aconteciendo. Pero para los escogidos, la promesa es, sube acá y yo te mostraré las cosas que han de ser después de estas. Y los entendidos entenderán. Todos los que suben a la edad de la piedra angular, todos los que suben a la edad en donde la dispensación del reino ha comenzado. Estamos en una nueva dispensación. Y de momento, cuando entramos a ella, quizás no comprendíamos bien que habíamos entrado a una nueva dispensación. Y no comprendíamos quizás muy bien las bendiciones tan grandes que están en esa nueva dispensación. Pero ya sí, estamos comprendiendo que estamos en una nueva dispensación, la dispensación del reino, en la edad de la piedra angular, con el mensaje del evangelio del reino, dándonos a conocer las cosas que deben acontecer en nuestra dispensación, dándonos a conocer el gran misterio de la venida del Señor como león de la tribu de Judá, como Rey de reyes y Señor de señores. Todo esto correspondiente a la nueva dispensación que ha comenzado. Estas cosas no pueden ser entendidas en otra dispensación. Primero, porque ya las dispensaciones anteriores terminaron. Ya Dios no está tratando en esas dispensaciones, trayéndole la revelación divina al pueblo, porque Él se ha movido a una nueva dispensación. Y el mensaje que contiene todas estas cosas que deben suceder, siendo dadas a conocer, siendo reveladas al pueblo, es el mensaje del evangelio del reino. En los mensajes de los mensajeros pasados están representadas estas cosas que deben suceder. En los mensajes, profecías
sueños y visiones que dieron los mensajeros pasados, está profetizado todo lo que acontecerá en la dispensación nueva que ha comenzado. Pero nadie puede entender esos sueños, visiones, esas profecías, a menos que no esté en la dispensación del reino que ha comenzado, porque es la dispensación en donde se materializan todas esas profecías, visiones y sueños. Y nadie puede entender plenamente una visión, sueño o profecía hasta que no se cumple en el tiempo, edad y dispensación en que tiene que cumplirse. Y fuera de esa edad o dispensación no se puede entender plenamente el significado de esos sueños, visiones o profecías. Así es que es una bendición muy grande estar en una nueva dispensación en donde se tienen que cumplir las cosas que fueron profetizadas para el Señor Jesucristo hacer en el fin del tiempo. Y ahí los entendidos entenderán. ¿Y dónde están esos entendidos? Aquí estamos nosotros para entender las cosas que deben acontecer y estar en ese programa divino correspondiente a una nueva dispensación, a la dispensación del reino. Un cambio de dispensación. Yo le doy gracias a Dios por ese cambio de dispensación, porque ese cambio de dispensación ha traído para nosotros las grandes bendiciones que estaban prometidas para el fin del siglo y para el glorioso reino milenial y para toda la eternidad. Ahí están esas bendiciones de Dios. Por lo tanto, caminemos en esta nueva dispensación, conscientes de que estamos en una nueva dispensación con un nuevo mensaje dispensacional para ser nosotros los beneficiarios de toda la obra divina que corresponde a esta nueva dispensación. Hemos visto lo que ha ocurrido en nosotros y con nosotros. Hemos visto lo que ha ocurrido en el programa divino. Este cambio de dispensación ha hecho un cambio en el cielo. Con este cambio de dispensación, vean ustedes, un silencio en el cielo como por media hora ha sido producido cuando se ha abierto el séptimo sello, que es la venida del Señor, que es la que hace ese cambio de dispensación y trae la bendición divina a sus hijos, porque viene con el título de propiedad abierto en su mano para restaurarlo a sus hijos en este tiempo final, en una nueva dispensación. Todo esto está en este cambio de dispensación. Ha sido algo grande y maravilloso lo que ha ocurrido en este tiempo final. Y esperamos que todos recibamos las bendiciones
que Dios tiene en esta nueva dispensación. Eso es lo que yo deseo para cada uno de ustedes y para mí también. Por lo tanto, todas las bendiciones que Dios ha prometido para este tiempo final, creyéndolas y con paciencia, las recibiremos materializadas en cada uno de nosotros, porque son para nosotros en esta nueva dispensación. ¿Qué ha ocurrido en este tiempo final? Un cambio de dispensación. Y ha sido por la intervención divina. Ha sido por la intervención de la columna de fuego Jesucristo en este tiempo final. Que Dios nos continúe bendiciendo a todos en esta nueva dispensación, cuando ha ocurrido este cambio tan maravilloso de dispensación. Que Dios les guarde, Dios les bendiga con todas las bendiciones contenidas en esta nueva dispensación y pronto nos regrese a la vida eterna, nos regrese a un cuerpo eterno, nos regrese a nuestra herencia, a nuestra propiedad y nos regrese a la casa de nuestro Padre Celestial. Que Dios les bendiga, Dios les guarde. Muchas gracias por vuestra amable atención y oren mucho por mí. Yo oraré por ustedes. Ya estaré en la obra que se está llevando a cabo en todos los países, trabajando en ella personalmente. Por lo tanto, oren mucho por mí, yo oraré por ustedes y estaré siempre a través de la línea telefónica con ustedes los domingos en la mañana y de vez en cuando los domingos en la tarde y también de vez en cuando los viernes en la noche. Así es que oren mucho por mí para que Él ponga en mi boca la palabra que yo debo hablar, porque mientras Él no me da esa palabra, yo no sé ni qué hablar. Aunque conozca el mensaje y conozca la dispensación en que estamos, si Él no me da lo que yo debo hablar en ese momento, yo no sé qué hablar de el mensaje de nuestra edad y nuestra dispensación. Así es que oren mucho por mí, porque yo necesito del Señor, de Jesucristo, de la columna de fuego, que ponga en mí la palabra que yo debo hablar en cada ocasión en que dicte alguna conferencia. Y mi deseo es hablar siempre su palabra y no hablar de mí mismo. Así es que oren mucho por mí para que Él siempre ponga en mi boca la palabra que debo hablar. Me dé los temas para cada ocasión y el contenido de esos temas también. Y continúe Él realizando su obra en esta nueva dispensación. Que Dios nos continúe bendiciendo a todos. Pasen todos muy buenas noches y con nosotros nuevamente Miguel Bermúdez Marín. Que Dios te bendiga, Miguel, y adelante a través de la línea telefónica. Dios les bendiga y les guarde a todos.